Porque hasta algunos astrólogos admiten que en la astrología, digamos que factores causantes son difíciles de encontrar y que es difícil encontrar una base lógica, pero no obstante funciona. Como dice Linda Goodman, nosotros no sabemos cómo funciona la astrología, lo único que sí sabemos es que funciona. Tenemos que usar pruebas estadísticas, sincronicidades y todo eso. Voy a volver a repetir, porque es muy importante esa idea de que en una prueba estadística hay que tener una cantidad razonable de datos. Porque muchas veces uno puede hablar con un astrólogo y él encuentra algo en el horóscopo que corresponde a uno. Le va a decir, ajá, la prueba que funciona. No. Voy a presentar un ejemplo personal. Yo soy pisciano. Y al parecer los piscianos son atraídos al mar y al alcohol, según los astrólogos. Bueno, cuando yo tenía 10 años, 12 años, yo quería ser marinero. No quería ser astrónomo, quería ser marinero. Bueno, después cambié de opinión. Eso al alcohol. Bueno, vengo de Mendoza. ¿Qué es Mendoza? Provincia del vino. Y cuando yo como, yo quiero tomar vino. No porque me gusta, pero yo quiero apoyar la economía local. Es un hecho patriótico. Entonces el astrólogo diría, ajá, ahí está. Muy bien, pero tenemos otro ejemplo. Los de Virgen. Los astrólogos dicen que el virgiano se destaca por su figura delgada. Un notable virgiano es Jorge Porcel. Entonces, de esa manera no podemos probar nada. Necesitamos una cantidad razonable de datos. Como mínimo, yo diría, generalmente uno piensa de 100. Ok. Ahora, vamos a considerar algo de los arianos. Porque los astrólogos dicen que los arianos son pelirrojos. Veremos. No, me voy para atrás. No. Dirección. Aquí tenemos una prueba estadística, una investigación que se hizo en, si mal no recuerdo, en la Universidad de Colorado hace unos 15 años de 300 personas. O sea, aquí tenemos una cantidad razonable de datos. Tenemos 300 personas. Aquí tenemos todos los signos, Aries, Tauro, Géminis, etcétera, etcétera. Con la cantidad de pelirrojos. Tenemos 300 personas. Pero ahí la suma, ¿no? Es de 300 la suma. Sí. Ah, perdón, son 12, te disculpe. Sí, hay 12. Ok, ahora, con 300 personas y 12 signos, vamos a... Si hay una distribución al azar, vamos a tener aproximadamente 25 personas en cada signo. Si los astrólogos tienen razón, vamos a encontrar una concentración en Aries. Ahora, en la operación de esas pruebas estadísticas, no vamos a pensar que vamos a encontrar exactamente 300 personas en Aries y 000 en los otros signos. Eso no sería tampoco muy razonable porque ahora estamos investigando la estadística. Y la estadística casi nunca puede dar una certeza absoluta. Porque si algo da certeza absoluta es una ley, no es estadística. Usamos estadística cuando es difícil encontrar esos factores causantes. Por eso se usa mucho la estadística en ciencias sociales y ciencias médicas, donde trabajamos con sistemas complicados, como el ser humano. Aplicar las leyes, teóricamente podemos aplicar las leyes de la física a un ser humano para estudiar o determinar su comportamiento, pero resulta que hay tantas moléculas, átomos y todo en el cuerpo humano que es absolutamente imposible. Aplicamos la estadística, pero la cuestión es que, estudiando esto, Aries tenemos 27, pero en Libra, 34. Hay más en Libra, en Piscis solamente 18. Aquí no encontramos ninguna concentración de pelirrojos en el signo de Aries. Pero uno va a decir, bueno, pero aquí en Libra tenemos 34, en Piscis 18. Eso no está diciendo que tal vez son los de Libra que son pelirrojos.
No, porque siempre en la estadística hay que incluir lo que se llama técnicamente la distribución estadística. O sea, no vamos a encontrar exactamente 25 personas en cada signo. Se piensa que la raíz cuadrada de la expectación da aproximadamente un error normal. En este caso, estamos pensando en 25 más o menos 5. Estamos cumpliendo eso con tal vez poquito más en Libra, poquito menos en Piscis, pero esta distribución estadísticamente, o esa diferencia de 34 y 18, estadísticamente no es una diferencia significativa. Una preguntita muy breve. Esto en África evidentemente no funciona para nada. Por supuesto, por supuesto. O sea, la astrología en este respecto en África no. Exactamente. Ni en Japón. Ni en Japón. Pues eso es para la Universidad de Colorado, básicamente con gente blanca. Por eso. Pero de todos modos, los astrólogos no piensan mucho en gente morena, ni indios, etc. Porque ¿dónde nació la astrología? Babilonia, Grecia. Pero no, pueden ser de tez oscura esta zona del Mediterráneo. Sí, pero no hay una verdadera raza negra. Por ejemplo, 400 antes de Cristo no hubo una verdadera raza negra en el Mediterráneo. Bueno, creo que no. Ahora estamos Pero entrando los en esto. asirios son muy oscuros. Son oscuros, pero debido al sol. Sí, Sí. de barbas negras. Sí. O sea, bueno, los asirios no eran personas blancas, pero no eran de la raza negra. Pero de todos modos, lo que yo quiero mostrar aquí es que tenemos una distribución al azar. No hay ninguna concentración de pelirrojos en el signo de Aries. Si en vez de 300 fueran 300.000, Ujú. la distribución sería mucho mejor. Exactamente. O sea, muy parecidas una con otra. Sí, porque de todos modos, 300 ejemplos no es una cantidad muy exagerada de ejemplos. Ok. Sí, lo que yo quería mostrar es aplicando un test estadístico más sofisticado que se llama test de chi cuadrado. Estos datos, ese test indica que es una distribución al azar. No hay concentración de pelirrojos en ningún signo. Entonces, esa separación de los astrólogos es totalmente falsa. Ok, ahora vamos a hablar de otra cosa. Los astrólogos dicen que hay algunos signos que son incompatibles entre hombres y mujeres también, que si un pisciano debe casarse con un ariano o lo que sea. Dicen eso. Pero, otra vez, las pruebas estadísticas indican que no hay una correlación entre signo solar y la tasa de divorcio, que para mí sería una buena medida de indicar si dos personas son compatibles o no. Y además, veremos en la otra diapositiva, aquí tenemos, en esta diapositiva, en la que sigue, las predicciones de algunos astrólogos famosos norteamericanos, Harold Richter, Terry King, de signos solares incompatibles. Varones, mujeres. ¿Ok? Esos blancos son los signos incompatibles. Ahora vamos a ver otra diapositiva. Es el mismo. Ajá. Ok, Norvell, Sidney Omar. Incompatibles. No hay ninguna relación entre lo que Sidney Omar dice son signos incompatibles y Norvell dice que son los signos incompatibles. Por ejemplo, para Sidney Omar, todos los signos aquí en la diagonal son compatibles. Y aquí tenemos incompatible, y en la diapositiva anterior, 6 de los signos son incompatibles. Además, si uno aplica otra vez ese test chi cuadrado a esta distribución y esta, resulta que no hay ninguna correlación
entre las dos distribuciones. O sea, aplicando buena estadística a signos solares incompatibles, considerando la tasa de divorcio como nuestro parámetro para medir si dos signos solares son incompatibles, encontramos que aquí tenemos distribuciones al azar, nada más. En particular me gusta esta distribución porque es totalmente simétrica. Muy fácil de preparar. Parece que es un dibujo así. ¿Te gustó eso? Sí, exactamente. Entonces, los astrónomos, casi nunca los astrólogos han estudiado los signos solares respecto a muchos parámetros, como la altura de una persona, su profesión, longitud del brazo, tamaño del zapato. Siempre con el mismo resultado. No hay ninguna correlación entre el signo solar y ninguno de esos parámetros. En otras palabras, el signo solar de una persona no dice nada, en absoluto. Si alguien es pisciano, no puede decir nada de esa persona. Como es su aspecto físico, su suerte, no puede decir nada, porque no hay ninguna correlación. Ahora, los astrólogos a veces dicen, pero el signo solar es solamente un aspecto del horóscopo. Y hasta que hay algunos astrólogos que admiten que el signo solar no es importante, que tenemos que estudiar otros factores. Por ejemplo, los planetas. Y cuando ellos hablan de los planetas, siempre salen con un estudio de un científico francés, cuyo nombre nunca puedo pronunciar, porque nunca he estudiado francés, Gallatin, creo, que era no sé si era médico, estadístico, que una vez estudió deportistas, en particular los campeones, y la posición del planeta Marte. Y justamente encontró que cuando Marte está en cierto aspecto, cierta relación con la Tierra, nace más deportistas que cuando Marte no está en ese sector. Eso se llama el efecto Marte. Entonces los astrólogos dicen, aquí está, como el tipo que se está ahogando y ve que es un palo flotando y agarra el palo para no ahogarse. Los astrólogos han visto eso. Gallatin, siempre salen con Gallatin. ¿Qué pasa con Gallatin? Bueno, Gallatin no es charlatán, ha hecho una investigación estadística, encontró que justamente con la distribución de Marte, cuando Marte está en algún sector, si mal no recuerdo, dividió, en este momento la curva es que no recuerdo los detalles, pero dividió los nacimientos en 12 sectores. En uno de los sectores nacen 22% de los deportistas y deben nacer 17%. Si no recuerdo mal las cifras. Número 1, la diferencia 22 respecto a 17 no es un efecto muy importante. O sea, no es una cuestión que 50%, 60% nacen en ese sector. Y además, y esto es muy importante en la aplicación de la estadística, es voy a decir, capacidad de replicar, duplicar los resultados. Si yo hago un experimento, tengo un resultado. Si ese resultado es indicativo de algo importante, los demás también pueden duplicar mis resultados. Hasta el momento ha sido imposible duplicar los resultados de Gallatin. Nadie ha podido. Gallatin solo tomó una muestra de, creo que, 600 deportistas. Otras personas, usando también los datos de deportistas, no han podido duplicar los resultados de Gallatin. Nadie. Entonces ahora, lo que nosotros pensamos es que Gallatin estudió sus resultados, son verídicos, pero indican una fluctuación estadística y nada más. Porque siempre estamos en la aplicación de estadística, voy a repetir, no podemos decir algo con total certeza. Y siempre existe la posibilidad de una fluctuación estadística.
¿No existe la posibilidad de que haya hecho una selección previa de los que iban a integrar la muestra? Qué mal pensado. Sí, bueno, sí, resulta que cuando el grupo del Skeptical Inquirer en Buffalo, con ese grupo investigó también deportistas, no encontraron ningún efecto de Marte. Gallatin dijo, pero ustedes no están estudiando los campeones. Yo he incluido solamente los mejores campeones. Pero ¿cómo podemos determinar quién es el mejor campeón? ¿Quién es el mejor deportista? Es muy subjetivo. Entonces yo diría que casi todo el mundo piensa que es solamente una fluctuación estadística. Esa idea de fluctuación estadística es importante porque en muchas muestras, algo improbable puede ocurrir, como pasó una vez a un matemático japonés en su clase de probabilidad. Él explicó la teoría de probabilidad y además tenía una máquina para tirar fichas. Tenía una ficha de color rojo y negro. Una máquina para echar 8 fichas. Y la primera vez que hizo la demostración, cayeron todas las fichas con color rojo. Y eso fue en televisión. Fue un curso por televisión. Exactamente. Sí. Bueno, pero eso puede ocurrir. No muy frecuentemente. Hay que recordar eso. Si ocurre siempre, hay algo que no anda. Pero puede ocurrir. Y justamente, el juego de póker depende de eso. Porque de vez en cuando yo puedo tener justamente los naipes que necesito para ganar. Pero a lo mejor con suerte una vez en mi vida. Entonces con Gallatin, voy a repetir que todo el mundo, salvo Gallatin, piensa que ha sido nada más que una fluctuación estadística y además ha sido imposible duplicar sus resultados. Esa es una aplicación o estudiando el planeta Marte. Pero, no obstante, los astrólogos dicen, ok, eso está bien. Pero, en un horóscopo hay muchas variables. No solamente el signo solar, no solamente el planeta Marte. Hay otras variables y una verdadera prueba tiene que ser de un horóscopo completo. Muy bien. En el año 1985, un físico, Sean Carlson, publicó en la revista Nature este artículo, una prueba de astrología, que para mí es uno de los artículos más contundentes en contra de la astrología que hay. ¿Qué hizo Carlson? Habló con un grupo de científicos y preguntó a ese grupo qué sería una buena prueba para refutar astrología. Después habló con un grupo de astrólogos. Era el Consejo Nacional de Investigaciones Geocósmicas en Estados Unidos, que es una organización respetada entre los astrólogos. Él dijo, yo quiero examinar estadísticamente la astrología, ¿qué sería una buena prueba? Ellos tenían sus sugerencias. Entonces él diseñó su experimento. Habló con los científicos. Ustedes están de acuerdo con mi metodología, lo que yo voy a hacer. Los científicos dijeron que sí. Después habló con los astrólogos. Ellos dijeron también que sí, estamos de acuerdo, que eso va a ser una buena prueba de astrología. ¿Y qué era exactamente este experimento de Carlson? Creo que no vamos a necesitar más dispositivos, entonces podemos hablar un poco de corriente. Él tomó un grupo de estudiantes, alumnos de poquito menos, aproximadamente también 300 alumnos, que no tenían una creencia ni muy en favor ni muy en contra de la astrología. Después, un grupo de astrólogos, los mejores, un grupo elegido por justamente ese Consejo Nacional de Investigaciones Geocósmicas, ese grupo de astrólogos preparó un horóscopo para cada estudiante. Nos vamos a decir que tenemos 300 estudiantes, 300 horóscopos. Después, cada estudiante
tenía que llenar un formulario que era básicamente su perfil psicológico. Ese perfil psicológico era el test estándar de California que justamente los astrólogos recomendaron como el perfil psicológico que corresponde más a la astrología clásica. Entonces los alumnos llenaron ese perfil psicológico. Ahora tenemos 300 horóscopos, 300 perfiles psicológicos según el test de California. La idea ahora era tomar un horóscopo de fulano, su horóscopo y dos horóscopos que no corresponden a fulano. Pero el perfil psicológico que corresponde a fulano. Por supuesto, sin los datos para decir que este perfil es de fulano, el horóscopo de fulano. Dos partes. Dar los dos horóscopos a los alumnos, diciendo que un horóscopo es suyo, dos no son suyos. Entonces hay que elegir el horóscopo que corresponde a usted. Hacer lo mismo con ahora nuestro grupo de control, 3 horóscopos, pero ahora el horóscopo de fulano no está en ese grupo. Parte 1. Parte 2 de la investigación era dar los horóscopos, un perfil psicológico y 3 horóscopos a los astrólogos. Entonces el astrólogo tiene aquí un perfil psicológico de una persona y 3 horóscopos. Él tenía que elegir cuál horóscopo corresponde mejor al perfil psicológico. Ahora, al azar, solamente si no hago nada, perfil psicológico, este horóscopo, puedo obtener resultados de un tercio, 33%, solamente agarrando horóscopos al azar. Antes del experimento, los astrólogos dijeron que tendrían un acierto de 50%, acierto mínimo de 50%, que sería una diferencia muy significativa respecto a 33%. Ok, ¿qué pasó? Parte número 1 del experimento, cuando el alumno tenía que elegir su propio horóscopo. De los 3 horóscopos tenía que elegir el suyo. 33,7%. Al azar. O sea, el alumno estudiando un horóscopo no podía elegir su horóscopo. El grupo de control, que no tenía el horóscopo de fulano dentro de ese grupo, era muy parecido, 34%, 35%, al azar. Esa parte de la investigación indica que no hay ningún factor en un horóscopo que corresponde bien a una persona. Hay factores tan generales en un horóscopo que yo puedo tomar un horóscopo al azar y pensar que, bueno, eso corresponde a mí. Los astrólogos, ahora, con el perfil psicológico y los 3 horóscopos, tenían un acierto de 34% al azar. Y ahora voy a repetir que esta prueba tenía la bendición de los científicos y los astrólogos. Ellos dijeron que sí va a ser una buena prueba de la astrología antes del experimento. ¿Y después? Después empezaron a gritar que los astrólogos que no participaron dijeron que nosotros somos los mejores y no participamos y por supuesto todo fracasó. El Consejo Nacional de Investigaciones Geocósmicas dijo después de ese resultado que no fue una prueba buena para la astrología. No obstante lo que ellos dijeron. O sea, otra vez empezaron con sus excusas de siempre. Antes admitieron que sí y después que no. Hablaban de fraude, que Carlson no sabía qué estaba haciendo, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos una clara evidencia de que la astrología de ninguna manera puede ser considerada como ciencia porque ellos nunca van a abandonar su hipótesis de que la astrología funciona. Si estaban de acuerdo con esa investigación antes y después no, bueno, no van a cambiar su actitud nunca. Pero la astrología no es una ciencia, de ninguna manera. Es importante hacer hincapié en eso de que la astrología no es una ciencia, porque muchos astrólogos dicen que la astrología sí es una ciencia.
No, de ninguna manera. Pero no puede ser una ciencia oculta, doctor. ¿Qué es ciencia? Ok. Respecto al aspecto de astrología, que algunos astrólogos dicen que, bueno, es verdad, no es una ciencia, pero es una ayuda para el cliente. Nosotros por lo menos podemos ayudar al cliente. Hasta algunos astrólogos dicen que la función de astrología no es de hacer predicciones, que el astrólogo existe para ayudar a su cliente. Y justamente una persona puede ir a un astrólogo y estar muy satisfecho con el resultado de leer un horóscopo. ¿Por qué? Porque los horóscopos dicen cosas tan generales como aquí esta prueba indica muy bien. El grupo de control también elegía un horóscopo con 33%. Cuando ese horóscopo, el horóscopo del verdadero fulano no estaba en ese grupo. O sea, en el horóscopo hay cosas tan generales que son aplicables a todo el mundo. Entonces eso indica que el astrólogo verdaderamente no está ayudando al cliente en el aspecto de decir algo positivo sobre su carácter o sobre su suerte. Solamente dice algo que a veces tal vez sea una ayuda, porque si en este momento estoy muy indeciso y no sé qué hacer, bla, 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 y alguien me dice, no, pero el horóscopo dice que usted es una persona fuerte y ¿por qué no sale para buscar ese trabajo? Podría ser una ayuda, pero también podría ser una trampa, porque pensar en, tenemos una pareja, están pensando en casarse, van a un astrólogo y dice, lo siento, pero sus signos solares no son compatibles. Puede ser motivo de, exactamente, de momentos muy amargos. Bueno, entonces, ¿por qué cree la gente en la astrología? Bueno, por ese factor que justamente la astrología dice cosas muy generales que son aplicables a cualquier persona. Y a veces los astrólogos usan trucos. Mencioné el caso del astrólogo Kraft, el alemán, que empleaba detectives privados para estudiar sus clientes. Entonces él podía decir algo muy cierto acerca de esa persona porque justamente buscaba la información. Entonces, de imaginar si usted va a un astrólogo y usted va a Kraft y él dice, bueno, usted nació tal día y su hermano se llama eso y eso, y, ese tipo sabe mucho. Pero bueno, ese astrónomo entonces podríamos decir que usaba el método científico, astrólogo, usaba el método científico. él sí. Él usaba el método científico, desgraciadamente aplicaba ese método a Himmler y terminó su vida en el campo de concentración. Bueno, lo que pasó con Kraft es que Hess, ayudante de Hitler, no escapó, pero voló a Inglaterra en mayo de 41. Exactamente. Y resulta que antes de ese vuelo, Hess había hablado con un astrólogo. El astrólogo dijo que era importante terminar la guerra. Entonces él voló a Inglaterra con esa idea. Era justamente un mes antes del ataque de Rusia. Hitler tenía un ataque de rabia pensando que Hess haría algo a los ingleses. Entonces dijo a la Gestapo, bueno, hay que terminar con los astrólogos, incluyendo a Kraft. Entonces para él el negocio salió bastante mal. Pero, ok, tenemos ese factor de que el astrólogo a veces puede decir algo que es verdaderamente cierto, por hacer algo tan general que es aplicable a todo el mundo o por haber buscado la información. Existe lo que yo llamo el efecto padre confesor. Siempre es lindo estar con una persona que escucha mis problemas, que da consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese consejo es totalmente independiente de la astrología. Hubo un buen ejemplo de eso hace unos 20 años. Un grupo de matemáticos, científicos de la computación en la Universidad MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, ese grupo desarrolló un programa por computadora que se llamaba ELISA. Y la investigación de ese grupo era de que una persona estaba en una sala con una terminal de la computadora. Ellos dijeron que hay un médico, un psiquiatra en la otra sala que va a contestar a sus preguntas. Pero no, estaba la computadora con el programa, contestando a preguntas. Y
Pero es interesante leer las respuestas de ese programa que se llama Lisa. Por ejemplo, una persona diciendo, me siento deprimido hoy. Y la máquina dice, ¿por qué me dice que se siente deprimido hoy? Pienso que mi padre no me quiere. Su padre. Sí. Dígame algo acerca de eso. Estudiando bien lo que hace la computadora toma la información, hace un análisis sintáctico de una oración. Por ejemplo, me siento deprimido hoy. Y dice, ¿por qué me dice que se siente deprimido hoy? Nada más que un análisis sintáctico y convertir eso en una pregunta. O mi padre no me quiere, ¿su padre? O dígame algo acerca de eso. No hay entrada de ninguna información, es todo un análisis sintáctico de la oración. Pero muchos de los alumnos que participaron en ese experimento no podían creer que fue un programa de computadora y no un psiquiatra contestando a sus preguntas. Programa bien hecho. Entonces existe ese factor también, que uno va a un astrólogo y él está escuchando a nosotros y me siento bien. Entonces esa persona sale convencida que no, la astrología funciona. Bueno, tal vez para él en ese momento, pero es totalmente independiente de la disciplina de astrología. Porque yo podría hablar con mi perro y me siento mejor después. Otro factor, y para mí esto es muy importante, es la gente que cree en astrología. Si yo voy a un astrólogo, él me ayuda, voy a decir a todo el mundo que ese astrólogo fulano me ayudó. Ahora, si soy presidente de una empresa grande, quiero invertir dinero, no sé qué hacer. Entonces voy a un astrólogo, me da un consejo, quiero toda la plata de la empresa. Voy a decir a mis colegas, ustedes saben que yo consulté con un astrólogo y perdí toda la plata en la empresa. Ellos van a decir, bueno, pedazo de peludo que pensaban. O sea, testimonio en contra nunca hay, por esa razón, porque después la gente siente vergüenza. Entonces yo creo que esos son factores muy importantes, voy a decir, porque muchas personas creen en astrología. Pero otra vez es totalmente independiente de la astrología como disciplina. Y además, sí, la astrología me puede ayudar tal vez, o no la astrología en sí, sino los consejos, pero también los consejos pueden ser nefastos, como en ese caso de signos solares incompatibles, o peor, en el caso de Cardán, que se suicidó cuando su horóscopo dijo que tenía que morir y no murió. Bueno, entonces elaboró un poco el asunto. Las consecuencias pueden ser nefastas, no tan benignas. Ajá. Hay otras más que quiero explayar, porque a mí se me ocurre que un factor posible es una personalidad mal estructurada, con poco sentido de la propia identidad, que va al adivinador para que le cuente de sí mismo. Sí. Y acepta lo que recibe como propio. Sí. Eso es cierto. Y finalmente, esto es una crítica más general. Creo que los científicos, los verdaderos científicos, tienen que aceptar gran parte de la culpa por no haber combatido de manera eficaz la astrología, por no haber enseñado bien qué es ciencia, qué es metodología científica. Resulta que la ciencia actual, la ciencia de hoy en día es bastante complicada. No es fácil tomar algo como la teoría de relatividad y explicar esa teoría a personas que no son físicos de una manera inteligible. Peor todavía la teoría cuántica. La teoría cuántica es muy difícil de explicar a nivel popular. Entonces muchos científicos dicen, bueno, es difícil, chao. Entonces, un sistema como astrología está ahí para justamente llenar ese vacío. Yo pienso muy francamente que los mismos científicos han abandonado un poco de su responsabilidad de combatir las pseudociencias explicando bien qué es metodología científica. Exactamente que en la astronomía, ¿qué es una prueba estadística? Hay mucha confusión en muchas personas de exactamente qué es la estadística, cómo es aplicable a la vida cotidiana. Y los mismos científicos tienen para mí la obligación de explicar estas cosas.
Y en general, eso también está relacionado en la idea de directamente combatir la astrología, atacar la astrología. Muchos científicos y astrónomos en particular que saben que la astrología no es una ciencia, es más bien una porquería, dicen que bueno, ¿por qué está perdiendo su tiempo en semejante cosa? Justamente la semana pasada, el día martes, para la inauguración de la Asamblea General de la UAI aquí en Buenos Aires, me topé con un ex colega del Observatorio Naval mencionando que voy a dictar este curso y me dijo justamente, ¿por qué está perdiendo su tiempo en esa huevada? Bueno, pero la cuestión es que 40% de la población de esta tierra cree en astrología, entonces alguien tiene que hacer la refutación, alguien tiene que refutar astrología. Y nosotros, desgraciadamente, a veces tenemos que recibir, no sé, críticas de los astrólogos por un lado y nuestros colegas por otro lado, pero bueno, así es la vida. Alguien tiene que hacerlo. Los científicos tienen alguna responsabilidad. En mi caso, siendo astrónomo, que he estudiado la astrología, estoy convencido que no sirve para nada. Pero tengo que explicar por qué. Porque cuando uno aprende algo, piensa que existe cierta obligación de transmitir ese conocimiento. Por lo menos para las generaciones nuevas. Uno de estos días todos nosotros vamos a estar en esa famosa posición horizontal para siempre y todo lo que hemos aprendido para nosotros no va a servir. Pero para las generaciones nuevas sí. Entonces hay que transmitir ese conocimiento. Refutar la astrología. Cuando uno piensa en la cantidad de dinero que la gente gasta en la astrología, la gente gasta más dinero en astrología que en astronomía. Más dinero. Todos esos libros que uno ve en las librerías, en los kioscos, etc. Y cada vez que una persona malgasta su plata comprando uno de esos libros, es dinero que tal vez no vaya a la verdadera investigación científica. Sabemos que la Tierra tiene problemas. Ha terminado, afortunadamente, la Guerra Fría y ningún astrólogo en el año 1988 dijo que iba a terminar la Guerra Fría. Ah, pero lo dicen ahora. Ahora sí. Ahora sí, pero en el año 88 no. Y ningún astrólogo predijo el derrumbe de los sistemas marxistas en Europa Oriental. Perdón, y si hubieran acertado alguno, ¿no estaba dentro de la estadística? Tal vez, sí. Sí. Pero, ok, no hay guerra fría, pero hay otros problemas ecológicos, problemas de salud, cáncer, SIDA, etc. Vamos a resolver estos problemas usando metodología científica, no metodología astrológica. Entonces es importante no malgastar el dinero en estupideces como astrología. Y si uno no quiere usar ese dinero para apoyar ciencia, por lo menos comprar un juguete para sus niños o ir a divertirse, pero no malgastar el dinero en estupidez. Los efectos de la astrología a veces no son tan benignos. Existe hoy en día lo que se llama la discriminación astral. Ha habido casos de esto que uno busca empleo en una empresa y el jefe cree en astrología y dice que no, ese tipo es ariano, entonces no sirve para ese puesto. O uno no recibe un ascenso o promoción por la misma razón. Discriminación astral. Entonces, si usted es víctima de esa clase de discriminación, no es chiste. Finalmente, y tal vez más importante, o es más importante, la astrología, como todas las pseudociencias, puede matar. Y no solamente tipos inestables como Cardán, que se suicidó. Puede matar de manera directa o indirecta. Manera indirecta. En octubre de 1942, la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Gran Bretaña, empezó su campaña de bombardeo de Alemania. En las primeras incursiones aéreas hubo pérdidas de aproximadamente 10% de los aviones en cada misión.
Eso quiere decir que en solamente 6 misiones hay una probabilidad de 50-50 de por lo menos estar en un avión que va al suelo. Siempre en esas situaciones, con bajas altas, entre los soldados, aviadores, aparecen dos clases de mentalidades. Una mentalidad es, digamos, en este caso de aviones, el aviador fatalista, que dice que hay una bala que tiene mi nombre. No puedo hacer nada para evitar mi suerte. La otra mentalidad es lo que yo voy a decir son los sobrevivientistas. Para inventar una palabra, el tipo que dice, no, yo voy a salir vivo de esta situación. En ese caso, después de la guerra, un psicólogo norteamericano investigó las bajas en los aviones y encontró las estadísticas que justamente el segundo grupo, el grupo que diga no, o el piloto que yo voy a sobrevivir, hubo menos bajas en ese grupo que en el grupo de fatalistas. Y pienso que la razón es obvia, porque si uno dice que no, yo voy a sobrevivir, uno está tomando una decisión muy positiva, toma la acción para evitar siniestros. En cambio, cuando uno dice no, hay una bala con mi nombre, uno no toma esas acciones. Yo diría que es una manera indirecta. Pero también la astrología puede matar en una manera muy directa. Hubo un caso famoso en Inglaterra, hace creo que 15, 20 años, bueno, de una niña, tenía 10, 12 años, tenía una enfermedad grave. Los padres consultaron con especialistas médicos y los médicos dijeron que no, su niña necesita una operación urgente. Pero desgraciadamente después consultaron con un astrólogo. Y el astrólogo dijo que no, los astros dicen que una operación no es necesaria. Hay que usar el poder mental, bla, 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 bla. Como consecuencia, la niña murió. Pues los padres no permitieron la operación. Quisiera preguntar en este momento cuál es la opinión de esos padres acerca de astrología. Pero eso ocurrió. Hubo un juicio de ese astrólogo, no sé qué pasó, pero por lo menos hubo un juicio. Entonces, la astrología puede matar, la creencia en la astrología puede ser nefasta para una persona, en particular si uno adopta esa actitud fatalista. Para terminar este curso, lo que he tratado de hacer aquí es presentar los argumentos lógicos en contra de la astrología, porque no tiene una base ni científica ni lógica. Refutar directamente la aseveración que no sabemos cómo la astrología funciona, pero sabemos que funciona. Aseveración totalmente falsa, porque todas las pruebas estadísticas indican que la astrología no puede decir absolutamente nada. Entonces, mis últimas palabras van a ser palabras del famoso dramaturgo Shakespeare, Guillermo Shakespeare, en su obra Julio César. Y en Julio César hay una frase, César hablando con Bruto. Y César dice a Bruto, la culpa, mi querido Bruto, la tenemos nosotros, no nuestros astros. Claro, buenísimo.